Saludos para todos. Somos un grupo de estudiantes del Centro de Gestión de Mercados, Logística de la Información, y les presento a Helen Ramírez, Diego Londoño y mi persona, Johan Monroy. Queremos presentarles ante ustedes los conceptos aprendidos acerca de lo que es la negociación y diferentes técnicas de ventas. Hablaremos de las partes de la negociación, los procesos y las estrategias de la misma, además de los pasos de la venta y la importancia de la claridad en la comunicación asertiva. Esperamos que mediante este video aclaren dudas sobre los temas de negociación, ventas, estrategias, objetivos y tácticas. Antes de comenzar a hablar sobre la negociación, debemos tener en cuenta cuál es el concepto de ella. La negociación es un proceso en el cual dos partes se comunican recíprocamente entre sí para poder llegar a un acuerdo y entendimiento de necesidades. También hay que tener en cuenta que el punto de partida para una negociación es establecer una necesidad entre parte y parte. Podemos identificar también que una negociación cuenta con tres integrantes fundamentales. El comprador es aquella persona que representa a la empresa que demanda y ofrece un servicio o producto. También tenemos el vendedor cuya labor es vender u ofrecer el mismo producto relacionado a la empresa. Y por último tenemos un servicio fundamental que es el objeto de la negociación. Es el motivo por el cual las partes implicadas en este proceso se sientan a establecer un proceso de negociación. Si hablamos de negociación, hablamos de contrato. Decimos que un contrato es el acuerdo de voluntades entre dos o más partes destinados a crear o transferir derechos y obligaciones. Entre ellas existen dos requisitos indispensables para la exigencia legal de un contrato. Estos son el objeto y el consentimiento. Decimos que el objeto es la obligación que se estipulan en el contrato y estas a la vez deben de ser real, posibles, lícitas y determinadas. Decimos que el consentimiento es la voluntad de las partes aceptando obligaciones y derechos, ya sea verbal o escrito. Dentro del contrato se deben considerar las obligaciones, las capacidades, la obligación de las partes, las penalidades y las sujeciones a tribunales. Dentro de los contratos se clasifican en varias partes. Una de ellas es el contrato desde la vista del objetivo del contrato. Hablamos también que dentro de estas hay varios tipos, como los contratos de comisión, los contratos de agencia comercial, los contratos con destinatario, los contratos de fiducia, los contratos de leasing, los contratos de factory y los contratos de franquicia. Otra clasificación de contrato es desde el punto de efectos que surgen, los contratos desde la vista del nombre, desde la vista de las obligaciones de las partes, los contratos desde el punto de vista del acuerdo y los contratos por aplicación de tiempo, los contratos por tipicidad. Decimos que los contratos están, debido a sus características y sus objetos, todo contrato debe estar regido por instituciones gubernamentales de cada país. Dentro del proceso de negociación podemos identificar que existen varias estrategias y tácticas para poder llevar a cabo un buen manejo de ella. Debemos tener en cuenta que son dos factores fundamentales, las estrategias duras y las estrategias blandas. En cuanto a las estrategias duras, podemos identificar que buscan afectar a la pretensión de la otra parte mediante concesiones rápidas, procesos más ágiles, y podemos identificarla también que es un proceso de estrategia de ganar y perder. Por otro lado, podemos identificar que las estrategias blandas buscan una concesión para generar un mutuo acuerdo entre las dos partes, una concesión más cooperativa, una estrategia de ganar-ganar. Para poder llevar a cabo una estrategia debemos tener en cuenta unas tácticas. Las tácticas son las acciones particulares que nos llevan a cabo para poder ejecutar esta estrategia principal. Podemos identificar una estrategia rápida como regatear el precio, forzar una venta más rápida, todo esto para generar una estrategia más efectiva. Hoy haremos énfasis sobre estrategias de ventas AIDA. ¿Qué es AIDA? Es un paso a paso en el cual trataremos de retener la atención del cliente,
esta estrategia nos lleva a crearle un interés y despertarle un deseo al cliente y llevarlo inmediatamente a la acción con el objetivo de hacer la venta. Yo les voy a hablar de los elementos del contrato. Todo contrato está compuesto por cláusulas y dentro de las mismas están definidos el objeto del contrato, la duración y la terminación del mismo, la logística y el cumplimiento, modos de pago, anexos y legislación, casos o situaciones en los que se puede reformar el contrato, ya sea por cambios ambientales, por demoras en la logística, etc. Estipulación de límites y confidencialidad para el manejo de datos. Para evitar conflictos futuros dentro del contrato, debe ser lo más explícito posible, generando claridad e impidiendo dar pie al incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Según el Código de Comercio de Colombia, entre sus artículos 525 y 533 están todas las especificaciones para celebrar un contrato de compraventa. Como ejemplo de contrato comercial, podemos acudir al contrato civil por prestación de servicios, que define el acuerdo entre dos partes, ya sea por un convenio de un trabajo específico o por la adquisición de un producto ligado a un servicio personal. Dentro de las normas de los contratos encontramos: los contratos deben ser ejecutados dentro de un marco legal vigente y de cumplimiento para ambas partes, según la legislación de cada país. Dentro de las normas publicitarias tenemos la Ley 182 de 1995, el Acuerdo 002 de 1995 de la Autoridad Nacional de Televisión, que rige el tema de publicidad en la misma, la Resolución 415 de 2010 del Ministerio de Telecomunicaciones, que define la publicidad en radio, la Ley 140 de Publicidad Exterior, que es también modificada por cada una de las alcaldías o de las gobernaciones, según el municipio, la ciudad o donde se esté rigiendo esta ley. Revisando la contratación comercial a más alto nivel están los contratos de moneda cambiaria o de divisas, que en el caso de Colombia es regida por la Constitución Política del país y el Banco de la República. Dentro de las normas de comercio interno está regido según la Constitución Política de Colombia y según los acuerdos bilaterales y multilaterales. Dentro de los acuerdos más relevantes que hay en Colombia encontramos Mercosur, donde hay convenio con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. CARICOM, donde hay convenios con Chile, Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. También hay convenios individuales con los países de Ecuador, Perú y Venezuela. Y dentro de los más relevantes, los que más le generan divisas y más le generan convenios a favor para exportación y para importación de productos, está el convenio entre Estados Unidos, convenios con Canadá y el convenio de la Unión Europea.